Un cordial saludo para todos los asistentes. Mi nombre es Iván David Lozada Martínez, soy médico interno en la Universidad de Cartagena, investigador avanzado FELSOCEN, investigador del año FELSOCEN 2020-2021 y actualmente me desempeño como el líder del grupo de interés en cirugía general de la FELSOCEN. En esta ocasión vamos a revisar el tópico de búsqueda y selección de revistas científicas. En primera instancia declaro que no presento conflictos de interés y que esta presentación está basada tanto en la evidencia como en la experiencia. Este es el contenido que vamos a revisar en primera instancia. ¿Por qué es tan importante saber escoger una revista científica? Segundo, vamos a revisar qué es la categorización e indexación de revistas, cuáles nos interesan más. Tercero, vamos a revisar el tópico de las revistas depredadoras. Cuarto, qué debo tener en cuenta para escoger una revista científica. Y quinto, todas estas consideraciones se van a realizar enfocada en Simago Journal Drive. Ya vamos a explicar qué es. ¿Por qué es tan importante saber escoger una revista científica? Entonces aquí tenemos unos ítems que nos representan la relevancia de escoger la revista más oportuna para nuestro manuscrito científico. Aquí tenemos, por ejemplo, que debemos tener en cuenta la documentación de la información científica. La revista científica, dependiendo del impacto del campo en el que esté registrado, los lectores de la revista, asimismo vamos a poder aumentar la probabilidad de que nuestra investigación, nuestro artículo científico sea leído y eventualmente citado. Entonces, compartir conocimiento, la expansión de cierto campo científico, publicar un artículo científico en la revista más adecuada permitiría resolver problemas, obtener eventualmente grants, poder aumentar la probabilidad del impacto de los hallazgos, permite la promoción personal, pues no es lo mismo publicar en una revista Q1 tipo New England Journal of Medicine a publicar en una revista por lo menos Q4, que en el caso de nosotros en Latinoamérica pues tiende a ser local. Aunque esto no es imperativo, esto realmente es un sesgo, pues la realidad es esa. Satisfacción intrínseca, competencia, obtener dinero, por lo menos en algunas universidades, publicar en una revista Q1, lo cual se traduce en algunos documentos técnicos de instituciones que rigen la ciencia de los países como productos tipo top, pues asimismo es la recompensa monetaria que obtiene el autor y el profesor de un nivel de la universidad. Para sobrevivir, pues eventualmente cumplir algunas metas en investigación y obtener otro tipo de resultados. Aquí tenemos entonces el ejemplo, está la revista colombiana de cirugía, es una revista nacional. Eventualmente nosotros nos dirigimos en el apartado de autores, casi siempre se encuentra en este apartado, o también lo podemos encontrar en donde dice acerca de sobre la revista. Entonces, a nosotros nos interesa conocer inicialmente cuál es el alcance de la revista, qué es lo que publica la revista, eso lo describe cada revista. Entonces, aquí nos menciona que esta revista publica principalmente artículos originales, además de artículos de revisión, se aceptan casos reportes, siempre y cuando se traten de alguna enfermedad poco frecuente, etcétera, además de imágenes en cirugía relacionadas con la práctica quirúrgica. Entonces, inicialmente en una revista científica, nosotros no podemos enviar un caso reporte a una revista que no acepte casos reporte, entonces nos interesa el alcance de la revista, cada revista en su descripción menciona este tipo de tópicos dentro de los cuales acepta o publica artículos científicos en qué disciplinas y la tipología que ellos aceptan. Por ejemplo, aquí en JAMA Surgery tenemos una revista de altísimo impacto en cirugía. Ellos podemos buscarlo también en el apartado donde dice para autores, determinar mi tipo de artículo. Aquí tenemos todos la tipología de manuscritos que la revista publica. Nos interesa conocer, pues cada revista tiene sus lineamientos, pero por lo menos la extensión de los manuscritos no es la misma en una revista nacional que una revista internacional, la cual las revistas internacionales que tienen un elevado impacto casi siempre publican son estudios originales con un diseño metodológico complejo, revisiones sistemáticas, metaanálisis, guías de práctica clínica. Entonces tienden a ser muy estrictos en cuanto a su estructura y contenido. Pero aquí tenemos el ejemplo. El caso tiene incluso, pueden distinguir revisiones sistemáticas con y sin metaanálisis y se publican bajo categorías diferentes. Se deben cumplir con las guías de reporte exclusiva para cada diseño de estudio. Estas son las particularidades que a la final es lo que a uno le permite definir en qué momento yo escojo una revista tipo top o una revista local, además claramente del impacto que tenga mi investigación. Si mi investigación es un estudio
que es relevante a nivel local o regional, pues incluso tendría mayor impacto, más probabilidad de que sea leído y citado en una revista local, regional o nacional. Les pongo entonces el ejemplo, la revista Ciencias Biomédicas en la Universidad de Cartagena. Aquí tenemos también cómo varía la tipología en las distintas revistas y esto es fundamental, lo inicial para saber en qué revista voy a enviar mi manuscrito, dependiendo de la tipología. Entonces, habiendo visto estos tres ejemplos, vamos a definir la indexación y la categorización. La indexación se define, esta es una de las definiciones, que son organismos creados para almacenar y registrar de manera selectiva los documentos organizados sistemáticamente, a fin de propiciar la visibilidad de los datos, facilitándose con ello su búsqueda y recuperación. Por otra parte, la categorización es un indicador de calidad en función de citación, prestigio de cargas, visitas, etc. Entonces aquí tenemos ejemplos de bases de datos, motores e indicadores citacionales, índices citacionales, tanto de Latinoamérica, que sirven también como repositorios de Latinoamérica y en el extranjero, que o sea, son los ítems realmente que a uno le interesa en una revista científica, si está indexada o no. ¿Por qué? Porque los criterios de indexación definen la calidad de la revista científica. Para que una revista pueda indexarse en una base de datos, un índice citacional de calidad media alta debe cumplir con ciertos criterios. Panel de editores, un comité editorial que tenga cierto nivel de complejidad, por ejemplo, un porcentaje representativo de miembros que sean doctores, que sean magísteres, que sean internacionales, que se publiquen tanto número de artículos originales de tal tipología un año, entre otros. Entonces aquí por lo menos tenemos Cielo, que sería el más importante en Latinoamérica, Publindex, que es el caso de Colombia, Latindex, Inbiomed de México, Lilacs, BBS, entre otros. Teóricamente, estos son índices, repositorios, bases de calidad media. Por ende, una revista científica que tenga este tipo de indexación es una revista que cumple con criterios mínimos de calidad en lo cual se pueda publicar. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que los ministerios de ciencia, institutos de ciencia, las instituciones que rigen la ciencia en los países, publican sus documentos técnicos en base a estándares internacionales, por lo cual siempre lo hacen en base a las métricas, a los índices de calidad media alta. Los más comunes, ¿cuáles son? Web of Science, internacional. Scopus, puede ser PubMed Central, Science Citation Index, entre otros. Estos, teóricamente, son revistas que cumplen criterios de forma más estricta, más complejos, y teóricamente, entonces, en aquellas revistas que estén indexadas en este tipo de índices y bases, pues son revistas de calidad alta, teóricamente, puesto que hay reportes de casos excepcionales donde hay revistas depredadoras que han logrado indexarse en este tipo de bases e índices. En este caso, Simago, también que sus métricas son en bases Scopus. Tenemos que conocerla, entonces, vamos a puntualizar en los índices, en los índices o bases de calidad media alta, que en este caso pues, son Web of Science, Scopus, Imago y PubMed Central. En este caso, pues, PubMed es el motor de búsqueda de PubMed Central. ¿Por qué nos interesa entonces conocer las indexaciones? Que hay muchísimas otras bases, repositorios, pero realmente los que se definen como de calidad media alta son los que podemos observar aquí. Incluso Index Copernicus realmente no debería estar allí, puesto que uno observa con mucha frecuencia que revistas depredadoras tienen indexación en esta base. Esto nos sirve, además de lo descrito anteriormente, su estructura, la descripción y el alcance para conocer las revistas que son fidedignas y discriminarlas con respecto a las revistas depredadoras. Entonces, aquí podemos ver el artículo de doctor Deori y colaboradores sobre cómo evitar las revistas depredadoras. ¿Qué es una revista depredadora? Es una revista no oficial que tiene como principal objetivo, presenta conflictos de interés y como principal objetivo una recompensa económica. Entonces, en las revistas científicas, de acuerdo a la forma de publicación, ¿se paga o no se paga? Hay varios, la vamos a ver en la tabla. Pero en este caso, las revistas depredadoras son revistas que no cumplen con criterios de calidad y que siempre cobran, por lo cual un autor
de forma inocente puede pagar para que le publique un artículo, estas revistas eventualmente no están indexadas en base o índices de calidad media alta, por lo cual el producto que se va a publicar en esa base no va a tener mucho valor o realmente no lo va a tener. Incluso se considera una mala práctica ética publicar en una revista de depredadores. Sin embargo, hay muchas que se disfrazan y frente a la falta de experiencia de algunos autores pueden caer en este error. Entonces, por eso es necesario conocer que las revistas, o sea, cuáles son los ítems que nos permiten identificar o lo que encontramos acá nos sugieren red flags en una revista de depredadores. Entonces, una revista genuina, como vimos en la revista, por lo menos colombiana de cirugía, las revistas intentan obtener un nombre propio que las identifique puntualmente afiliadas a una institución, una sociedad científica, un hospital, etc. Entonces, en este caso, la afiliación es importante. Necesitamos conocer si la afiliación es nacional, regional o internacional de una sociedad, algo con reputación que nosotros podamos corroborar eventualmente de que la revista y en la página, por lo menos de institución, se comparten datos sobre la revista también. Una red flag podría ser una revista, hay revistas multidisciplinarias, claramente, pero las revistas depredadoras tienden a recibir artículos, reciben artículos de múltiples especialidades y disciplinas, lo que es muy complejo para cumplir con los criterios de calidad. Por ejemplo, para tener un panel de revisores exclusivos para un área en particular, caso de medicina, la revista de neurología pues debe tener panel exclusivo de neurólogos y todas las subespecialidades que puedan haber. Es muy difícil una revista que tenga un panel registrados de médicos, de ingenieros, de abogados, de contadores, o sea, eso es muy complejo. Y hay revistas que efectivamente reciben toda categoría, las revistas depredadoras tienen eso, toda categoría de artículos. Incluso no es lo mismo revisar un artículo de cirugía que revisar un artículo, por lo menos de investigación clínica, un artículo de investigación en ciencias básicas que lo puede hacer un doctor en genética o en biología celular o molecular. No es el mismo. Entonces, teóricamente, las revistas científicas deben estar circunscritas, y lo vamos a ver en el ejemplo en Simago, a áreas y subáreas. Otra red flag es que al nosotros buscar datos de contacto, efectivamente no encontremos un dato de contacto fidedigno. Las revistas depredadoras lo colocan, una carrera, una dirección, pero al buscar realmente es una dirección falsa. Generalmente, por lo menos en las revistas universitarias, las facultades tienen un departamento, o la universidad es un departamento, que puede ser el departamento de investigaciones, donde allí mismo se coloca la dirección y uno sabe que puede dirigirse en caso tal, necesita alguna información adicional directamente al departamento por medio de la dirección y el email de contacto del departamento. La disponibilidad y ediciones, entonces por lo menos una revista genuina, esto también es algo sesgado, porque pues, pueden haber revistas fidedignas que sean de publicación reciente, pero generalmente tienen una ventana de tiempo ya publicada, pues lo ideal hacerlo, o ubicarlas que tengan un periodo de tiempo de 5 o 10 años, que ya tengan sus primeras métricas, etc. O sea, que ya se pueda corroborar la calidad de la revista y de sus publicaciones. Las revistas depredadoras, pues realmente tienen 1 o 2 años. Uno ve que incluso de forma estética no son muy estéticas, porque claramente la inversión en la página pues es poca, teniendo en cuenta que la recompensa, lo que ellos buscan, pues es una recompensa económica. Entonces uno ve que en las revistas depredadoras no hay muchos artículos científicos publicados, muy pocos por año, pueden encontrarse algunos 5, algunos incautos que puedan caer en eso en comparación a la estructura de una revista genuina que define cuántos volúmenes lleva, cuántos números publica por año, que son las veces en el año que publica, por lo menos si publica 4 números, es decir, que publica cada 3 meses. La indexación, entonces, en una revista, dependiendo, aquí en Latinoamérica ya vimos las indexaciones que debería tener, que nosotros debemos ubicar y que deben tener. Una revista internacional, entonces, de calidad alta o que reporte que es de buena calidad. Claramente, dentro de nosotros los mismos repositorios, bases, índices, podemos buscar la revista a ver si efectivamente se encuentra indexada ahí. Porque una página depredadora puede decir que está indexada en PubMed Central, en Web of Science, y posteriormente nos damos cuenta que no. Entonces es necesario corroborar tanto en la misma revista como en la base o el índice citacional. Entonces, por lo menos aquí encontramos una red flag que nada más está indexada el índice Copérnico, por lo menos, que tenga un factor impacto o métrica de revista inventada,
o tenga falta de información realmente sobre las políticas de indexación o sobre información general de la revista. Una revista científica fidedigna debe tener muy bien expuesto toda la información relacionada a la publicación de la revista. Cuota de publicación, en este caso es política, que ya las voy a mostrar, son transparentes, definen previo si cobran, cuánto cobran, cobran a la hora de subir el manuscrito, a la hora de aceptar el manuscrito, o si pueden mencionar las revistas que por lo menos son publicación oficial de sociedades científicas, de hospitales o instituciones, menciona de que la cuota de publicación la cubre la misma institución, por lo cual el autor no debe pagar nada. Una red flag entonces vendría siendo, generalmente estas revistas cobran muy poco, pueden cobrar $200, $300, incluso hay unas muy descaradas, cobran $1.500, $1.700 por una publicación pirata, que también reciben ese nombre. Prometen una publicación rápida, ¿sí? El proceso editorial dependiendo de la estructuración, del, de la maquetación de los artículos que post aceptación, pues entonces si tienen contrato con una empresa, entonces le envían, es la empresa quien se encarga de diagramar el artículo, es decir, colocarle el fondo, colocar la estructura, la plantilla de la publicación, eso tiene un periodo de tiempo, entonces puede demorarse 10, 20, 30 días, puede incluso demorarse un poco más. Y aproximadamente para corroborar los datos con los autores, firma de cesión de derechos, etcétera, en caso de que tenga publicación online, o sea, el online ahead of print, puede publicarlo a los 15 días. Por el contrario, las revistas depredadoras, si a ti te aceptan el artículo hoy, mañana ya está publicado o incluso el mismo día con PDF. En este caso, las revistas depredadoras pues tienen una estética, como ya mencioné, bastante deficiente, por lo cual sería simplemente copiar y pegar en una plantilla. Existen muchos errores ortográficos, muchos errores semánticos, etc. La sumisión de los manuscritos, en este caso, entonces las revistas genuinas pueden estar asociadas a plataformas ya conocidas, por ejemplo, Editorial Manager. Por eso lo ideal es uno buscar revistas que, a menos que uno las conozca, que sean publicaciones oficiales de sociedades científicas e instituciones, buscarla en editoriales eh, reconocidas. Springer, Walters Klumer, Elsevier, Oxford Medical Press, entre otros. Y la sumisión, entonces uno tiene una cantidad de ítems relacionados con la declaración ética, la sumisión de datos, eh, los datos relacionados con los autores, con el artículo, entre otros. Por esta parte, el pobre mantenimiento de la página en la revista depredadora, pues, o puede uno enviar los artículos por correo, o efectivamente simplemente en la parte de sumisión aparece como la opción de subir el documento y enviar y listo. Entonces, eso realmente debe generar dudas sobre la validez, la transparencia con la que se realiza el proceso editorial. La revisión por pares. Entonces, esto es fundamental en las revistas genuinas, incluso eso es un sufrimiento muchas veces. Se demora muchísimo la revisión por pares, 6 meses, incluso un año, 3 meses. Existen comentarios de peso. Se busca generalmente más de un par revisor, generalmente más de dos realmente. Incluso hay revistas que buscan 5 o 6 pares revisores. En este caso, pues, una red flag debe ser de que yo envío mi manuscrito y en menos de una semana tengo dos ya respuestas por pares, porque de igual forma, el comité editorial debe revisar los comentarios de los pares revisores y luego ellos reenviarlo a los autores. En este caso es muy complejo de que en una revista fidedigna ese proceso se realice en menos de 5 días. Y son comentarios entonces muy pobres, superficiales, hay errores de traducción, hay errores en el lenguaje, etc. Y finalmente, pues lo de la publicación. Una buena calidad de producción, se pregunta siempre por el copyright, la estética de la publicación. Realmente eso es algo muy visible y en la publicación científica no solo importa que el nombre esté, sino que lo que esté bien publicado, sea de buena calidad y sea algo fidedigno realmente. Entonces, en este caso, pues no se pregunta por copyright, la calidad de la producción estética es pésima, pues si lo ideal es uno publicarlo, publicar también que sea atractivo para los lectores, porque sabemos de que muchas veces los artículos son citados o leídos por la presentación que tienen, más incluso por el contenido. Entonces aquí tenemos los modelos de Open Access.
que es de acceso abierto por el cual uno puede acceder al artículo científico. En este caso tenemos el gratis, por el cual el autor no paga nada, generalmente eh, es costeado por las instituciones, sociedades científicas. Los más comunes pues son estos, gratis y libre. El Green Access, pues en el cual uno puede decidir o pago o lo puedo, bueno, nos permite depositarlo en los repositorios institucionales y también pues la publicación. En la parte híbrida tenemos dos opciones, que es o lo publicamos bajo suscripción, que en ese caso podrían acceder al artículo aquellos que estén suscritos a la revista, o nos tocaría pagar la cuota de publicación. Entonces, en el primer caso nosotros no pagaríamos nada, sino que simplemente aquellos que quieran acceder al artículo, pues sí les tocaría pagar. Y Gold, donde obligatoriamente toca pagar para poder publicar. Y en la actualidad, donde encontramos un incremento sustancial en el valor del dólar y que la gran mayoría de las revistas pues están en dólares, sería muy complejo publicar en estas revistas. Entonces, lo ideal es buscar revistas gratis y revistas híbridas, que nos den la opción de publicar bajo suscripción. Casualmente, el año pasado, inicio del año pasado, junto a unos colegas hicimos esta publicación sobre el calvario que es publicar un artículo científico, la dificultad de publicar en una revista de alta calidad, en este caso en neurocirugía. Entonces mencionábamos este tipo de barreras porque muchas de las cosas que uno observa de aquellos, incluso profesores, autores, que caen en las redes de estas revistas depredadoras realmente por la dificultad que existe publicar en estas revistas de alta calidad. Pero realmente lo mencionaba. Existen muchísimas revistas fidedignas. Vamos a ver algunos sesgos a la hora de encontrar las revistas porque no todo artículo publicado en una revista Q1 es perfecto, ni es de buena calidad, ni todo artículo publicado en una revista Q4 es de mala calidad. Hay muchísimos factores que inciden sobre la calidad y la relevancia de la publicación científica. Esta fue una imagen que encontré casualmente antes de la presentación en una publicación de la revista Science sobre cómo algunas revistas son lobos disfrazados de ovejas. Aquí tenemos entonces la lista Bell, el doctor Bell, que es un bibliotecario americano, el cual una de su trabajo de investigación radica en la identificación de editoriales y de revistas depredadoras. Y él publica la lista claramente por cuestiones de prudencia. No voy a compartir la revista, simplemente pueden buscar Bell List y ahí les aparecen todas las editoriales relacionadas o que bajo algunas checklists que no todas están validadas, pero por lo menos la que utiliza él comparte, la gran mayoría de las editoriales, podemos comprobar por medio de la tabla que acabo de presentar de que sí tienen bastantes red flags y que lo ideal es, pues, es ceder ante una publicación en ese tipo de editorial o revistas. Entonces aquí tenemos una herramienta bastante útil. ¿Qué debo tener en cuenta entonces a la hora de escoger una revista científica? El rigor científico, la calidad editorial, lo que mencioné previamente, todo eso evaluación por pares. Claramente muchas veces la retroalimentación de los pares revisores es fundamental en la mejora de la calidad de la evidencia que se va a publicar. Aspectos éticos, posteriormente, el hecho no es que se publique un artículo, sino que uno como autor tiene la responsabilidad ante el público de responder por la publicación. Entonces, una revista que sea mucho más estricta, pues a uno le disminuye el riesgo de cometer una falta ética que uno incluso puede hacer de forma inconsciente, como que sí, y efectivamente cumplir con todos los criterios de calidad y de ética de la publicación científica y de la investigación. Debo tener en cuenta los miembros del comité editorial también, pues lo ideal es que sea una revista que tenga un comité editorial que cumpla con criterios de calidad para yo saber de que el proceso al que voy a someter mi manuscrito, pues va a cumplir con los criterios de calidad. El estatus de indexación, por ejemplo, en el caso de Colombia, bajo los lineamientos del Ministerio de Ciencias de Colombia para poder alcanzar la categorización de investigadores en sus distintos niveles, así como subir la categoría de grupos de investigación, es necesario tener productos que estén indexados, que sean de calidad media alta. En el caso de Colombia, por lo menos se utiliza la base de Simago. Entonces, publicar en revistas Q1, Q2 con ese objetivo en particular, pues es fundamental. Entonces, en este caso, el estatus de indexación es supremamente útil. La reputación de la revista, eso también depende, eso es relativo. Las cuestiones monetarias, si somos estudiantes de medicina, pues es muy complejo
acceder a financiación. Entonces, lo ideal es buscar revistas híbridas o que sean libres. El impacto de la revista, esto realmente también es relativo. El impacto de la revista es algo relativo realmente. Uno de las discusiones que hay es sobre las métricas de la revista, el factor de impacto, el site score, que ya voy a mencionar cómo se calcula, qué es, qué relevancia tiene, pero eso depende del alcance de nuestro manuscrito. Es decir, hay estudios que realmente se debe hacer lo posible para publicarlo en revistas internacionales, que sean revistas top, revistas el cual nosotros sabemos por sus métricas de que son leídas en el mundo. Por ejemplo, en el caso de la pandemia por COVID-19, la publicación de ensayos sobre el uso de prototipos de vacunas, pues eso era algo de relevancia internacional, que publicarlo en una revista local o regional, pues no es una opción. Por ejemplo, nada más mencionando la barrera del idioma, si lo hubiera publicado en idioma ruso, idioma portugués, sabemos que el inglés es la lengua internacional, es decir, global de la medicina, y en este caso, pues, esos artículos deberían publicarse en inglés. Fueron publicados en inglés, publicados en revistas de alcance internacional, es decir, de cobertura internacional. Generación de DOI, realmente las revistas fidedignas deben cumplir con todos estos criterios. Una de esas es su afiliación a Crossref, que les pueda proporcionar el DOI, por lo menos aquí en Colombia, para que el producto pueda ser validado por el ministerio, uno debe ingresar el DOI, el Digital Object Identifier, que pues vendría siendo la cédula del artículo. Entonces, una revista, cuando el interés no es publicar por un público en específico, sino poder obtener un artículo que sea producto tipo top o tipo A, pues es indispensable publicarlo en una revista que me pueda proporcionar el DOI. La periodicidad de las publicaciones, si realmente yo necesito con urgencia la publicación de un artículo para cumplir tiempos, metas, pues entonces yo debo coger una revista que pueda publicar un número mensual, publique 12 números al año, pero si escojo una que publique bianual, 2 números al año, pues o veo mi publicación en junio o en diciembre, y si la necesito para diciembre, ya publicado en el número de diciembre, probablemente sea a mitad del próximo año, entonces no es una revista que me vaya a servir. Pero si realmente es un artículo que no tendría ningún inconveniente que fuera publicado el próximo año, pues la puedo escoger. Igual la periodicidad es algo que decide la revista y eso depende de la recepción de manuscritos. Y el tipo de publicaciones, tal y como lo mencionamos, hay revistas que son exclusivas para casos reportes. La gran mayoría de revistas top pues no aceptan toda la tipología de manuscritos. No necesariamente aceptan correspondencias, cartas de editor, no aceptan casos reportes y serie de casos. Entonces uno debe también tener en cuenta cuál es la tipología, lo que se mostró inicialmente, buscar cuál es la tipología de manuscritos que publica cada revista. Y la estructura, los lineamientos de cada tipología de estudio. Si yo tengo un artículo que ya lo tengo listo, gasté 5.000 palabras, no puedo buscar una revista que máximo sea 3.000 palabras y enviarlo. Obviamente, durante la primera fase de revisión lo van a rechazar. Y por último, la relevancia del tema de mi manuscrito. Les coloqué el ejemplo, por lo menos el prototipo de vacuna. Entonces, cuando yo tengo una serie de casos, un caso reporte, que yo sé que ya hay mucho descrito en la literatura, pero es el primer caso en Colombia, les pongo el ejemplo, en Latinoamérica puedo buscar una revista latinoamericana o puedo buscar una revista colombiana donde yo pueda justificar la publicación del artículo porque contribuye a la memoria académica o a rellenar un vacío en la evidencia del país o del continente. Lo mismo puede uno justificar en los artículos originales. Aquí hay algunas herramientas, por lo menos servicios de autores del Sevilla, donde aquí nos describen por qué es importante la publicación del artículo, por qué es importante, bueno, aquí publish or perish, que es muy común, publica o perece, pero realmente en la charla de introducción a la investigación científica, en el gráfico del iceberg, podemos observar que realmente lo ideal es obtener una publicación científica que pueda impactar en la sociedad, eventualmente en la comunidad académica. Es decir, pueden haber artículos que no necesariamente sean los más citados, pero que hayan tenido un impacto real en la población y eso se haya podido identificar. Así como pueden haber artículos muy citados, pero que realmente no se haya podido comprobar que tuvieron un impacto en la sociedad. Entonces aquí tenemos la herramienta para escoger una publicación, el Journal Finder.
Entonces aquí por lo menos ingresamos el título de nuestro paper, el abstract, las keywords, el campo de investigación, y aquí nos va a arrojar, bueno, aquí es alguno de las métricas, pero que vamos a ver posteriormente con mayor profundidad, pero que es lo que define pues, la calidad de la revista. Es decir, qué tanto es citada, qué tanto es leída, los papers que son citados, qué tanto, cuántos son los más citados, cuál es la frecuencia de esas citaciones, pues no es lo mismo tener, por lo menos yo puedo tener un índice H de 10 y que todos los 10 artículos solo tengan 10 citaciones y tener 100 citaciones en total, a tener 10 artículos, por lo menos que sumen 20.000 citaciones y el último sea el que tenga 10. No es lo mismo realmente. Entonces, ¿qué también nos interesa? Lo mencionado, la velocidad de publicación, el impacto, el número de descargas, etcétera. Eso depende realmente de lo que se quiera lograr y de la publicación. Entonces aquí nos va a dar estas opciones. Lo podemos coger por site score, tiempo de primera decisión. Esto realmente no es que sea muy relevante para un estudiante de medicina que apenas está empezando en el proceso de la publicación científica. ¿Qué sería importante? Pues en este caso, si no poseemos financiación para poder publicar, pues selecciona solamente las que son bajo suscripción. Y el tiempo de primera decisión para, pues, no demorar tanto tiempo, por lo menos alguien que está en 10º semestre, en 5.º año y está próximo a graduarse de una revista que la primera edición la hace a 2 años, pues realmente no le serviría para obtener la publicación como estudiante de medicina. Aquí tenemos varios ejemplos. Entonces, ¿qué nos interesa? La complejidad. Entonces, aquí tenemos la tasa de publicación, 50% de cada 100 artículos que publican, o lo aceptan 50. Tiempo de primera decisión, 4 semanas. Tiempo de publicación, 3 semanas. Esto es en promedio. Puede demorarse muchísimo más. Pero entonces son revistas donde es mucho más sencillo publicar. Estos son pues los puntos que hay que tener en cuenta. Tenemos por lo menos el American Journal of Surgery, tenía una tasa de aceptación del 30% de cada 10 artículos, aceptan 3. Perdón, tiempo para la primera decisión es de 4 semanas. Esta no es la decisión final, sino la decisión entre si va a ser enviada a revisión por pares o no. Entonces, el tiempo total de publicación, en este caso, eh, hay que tener en cuenta, entonces, tiempo hasta la publicación, 27 semanas. En este caso, pues, posterior a ser aceptado total, eso es relativo también. Entonces, lo ideal, pues, es obtener este tipo de datos de la revista. Entonces, ya fíjense que no solamente vendría siendo la indexación de la revista, el cuartil de la revista, sino también lo que yo necesito, la velocidad de la primera decisión entre la aceptación y la publicación o durante todo el proceso desde la sumisión del artículo hasta la eventual publicación, la tasa de aceptación, entre otros. Y si es posible publicar bajo suscripción, porque una revista puede tener una tasa de aceptación del 100%, pero si toca pagar, y podemos claramente primero corroborar de que, bueno, aunque las revistas depredadoras son las que efectivamente tienen una tasa de aceptación del 100%. Ellos no revisan los artículos, simplemente los aceptan por el pago y, y eso es lo que pues, nos debe hacer sospechar. Pero por lo menos en una revista fidedigna que tenga una alta tasa de aceptación, pero que sea Gold, pues es muy complejo. Realmente uno paga $2.500 por una publicación científica siendo estudiante de medicina y que realmente no es lo que se debe hacer. Aquí tenemos entonces algunas de las métricas a considerar y que vamos a observar y que nos pueden ayudar a definir la calidad de la publicación, pero esto es bastante relativo por lo que he comentado sobre que hay artículos que dependiendo del alcance, dependiendo del objetivo, dependiendo de la comunidad de lectores al cual esté dirigido, pues pueden ser publicados o no en una revista de alto o bajo impacto. Entonces, si en este caso a mí me interesa publicar en la revista colombiana de cirugía porque me interesa que los cirujanos de Colombia lean un artículo en particular, a mí realmente no me interesa si el site score es de 0.5, de 0.25, es de 0 o el factor de impacto es de 0.2, porque el objetivo es ese. Y si usted pudo cumplir ese objetivo, pues debe sentirse satisfecho con la publicación. Entonces, pero estos son indicadores que eventualmente miden la calidad de la publicación y el impacto que tiene en la comunidad académica en general. Porque también estos artículos pueden ser leídos en el exterior, pero claramente tenemos que considerar la barrera del idioma. Entonces, si lo publico en español, pues
asumo que, a diferencia de España y Latinoamérica, pues muy difícil que otros países lo lean. Pero para tener en cuenta estas métricas, tenemos el site score para el valor de 2015. Entonces lo que hace es que divide las citaciones obtenidas en el año 2015 de estos 3 años, los artículos publicados en estos 3 años. Es decir, si en el 2012 se publicaron 10 artículos, en 2013 10, 2014 10, son 30 artículos en total. Y si aquí se publicaron entonces 300, perdón, se obtuvieron 300 citaciones, entonces sería en este año, se obtuvieron 300 citaciones en este año, entonces sería 300 sobre 30, lo que nos daría un valor de 10. Entonces, Site Score para el año 2015 sería de 10. Por otra parte, tenemos acá el factor de impacto, que es algo muy conocido. Este caso, esta es la fórmula, aquí tenemos el ejemplo de los años 2019 y 2018, donde fueron publicados, pongamos el ejemplo de que en estos 2 años 250 y 250 publicaciones, fueron 500 publicaciones y se obtuvieron 1000 citaciones. Pero el factor de impacto para el año 2020 sería entonces las citaciones obtenidas en los 2 años previos, aquí son 3 años, 2 años previos, sobre las publicaciones. Entonces, si yo tengo que se publicaron 500 artículos y se obtuvieron 5000 citaciones, entonces esto nos da un factor de impacto de 10. Pero hay que tener en cuenta que hay revistas que por el impacto, un ejemplo muy claro puede ser la pandemia por COVID-19, que hubo una avalancha de publicaciones y hay artículos que tuvieron en un periodo de 2 años un número exagerado de citaciones, artículos con 25.000, 30.000, 20.000 citaciones. Entonces, claramente eso, pues, incrementa sustancialmente las métricas y muchos ejemplos de revistas que pasaron de tener factor de impacto de 4 a tener un factor de impacto de 15 o de 20, teniendo en cuenta que tuvieron o mantuvieron una publicación lineal, es decir, promedio de los mismos artículos en años recientes, en años anteriores, perdón, pero el número de citaciones fue para ciertos artículos y el resto de artículos tienen un indicador de citación pues bastante bajo. Entonces, esos artículos que son muy citados, pues inflan la métrica del factor de impacto. Eso es necesario tenerlo en cuenta, precisamente porque el factor de impacto entonces no refleja con precisión ni la calidad ni el impacto global que tienen todas las publicaciones, el promedio de publicaciones en esa revista. Por otra parte, tenemos otro indicador. Esto debe verse por eso de forma global y uno debe tener en cuenta muchísimas variables de las expuestas a la hora de escoger una revista científica. El índice H es una publicación que vendría siendo por lo menos un índice H de 8. Sería equivalente a que una revista o un autor tiene 8 citaciones, por lo menos con 8 citaciones cada uno. En este caso, el índice H es de 8 y no de 9, porque para que sea de 9 debería tener este artículo una citación más. Y yo puedo contar del 1 al 9 y que acá hay 9 artículos con mínimo 9 citaciones. Pero como tiene 8, pues no alcanza a ser de 9. Una persona que tenga un índice H de 10 quiere decir que tiene 10 artículos y cada uno de estos 10 artículos tiene por lo menos 10 citaciones. Pero esto es relativo a lo que mencioné previamente. Un autor puede tener un índice H de 10 y puedo tener 50.000 citaciones, aquí 5.000, 10.000, 20.000 y aquí tener 10 en uno que fue publicado recientemente. Entonces, si un autor tiene 50.000 citaciones con un índice H de 10, no podría decir de que es un autor que no tiene mucho impacto en sus investigaciones, pero eso no es cierto. Tiene 50.000 citaciones y eso pues depende de la publicación. Entonces son métricas que deben observarse de forma contextualizada, deben verse con precaución y deben adaptarse al contexto de la revista, de las publicaciones y del autor. Son métricas que sugieren pero no definen realmente. Y hay mucha discusión sobre entonces la forma en que se usan y la forma para poder determinar la calidad de la publicación o de la actividad investigativa de un autor. Aquí tenemos, por ejemplo, el New England Journal of Medicine. Tenemos otro indicador que es el índice H5. Él lo tiene Google Scholar, que lo define como el índice H de los artículos publicados en los últimos 5 años. En este caso es de 432. Así que en los últimos 5 años el New England tiene 432 artículos, por lo menos 432 citaciones cada uno. Esto es entre el 2017 y el 2021. Y la mediana H5 es la mediana de citaciones que tienen esos artículos que componen el H5. Entonces, un ejemplo muy claro es
que en el New England, por lo menos en el año 2020, observemos la diferencia de citaciones que hay por año en ese tiempo, que es abrumadora, ven casi 27.000 citaciones. En el artículo que conocemos todos del doctor Wang sobre las características clínicas de la COVID en China, y puede obtener este 432, y los últimos 200 artículos todos pueden tener 432, pero finalmente estos cinco, simplemente estos cinco suman más de 60.000, 70.000 citaciones. Pues realmente si nosotros decimos tiene 80.000 citaciones, hay que ver qué artículos son los que sopesan esas 80.000 citaciones. Claramente en este caso, pues vemos que tener igual un índice H432, pues refleja la calidad de la revista y el impacto que tiene. Porque igual hay que ver cuál es el promedio de índice H5 o de índice H de las revistas científicas. Entonces, para buscar las revistas del caso de Simago, ¿por qué Simago? Porque en este caso es una base en la cual encontramos las revistas y si estas son categorizadas en función de los datos de Scopus. Es una base libre, perdón, gratis, es decir, cualquiera puede acceder, a diferencia por lo menos Web of Science o el Journal Citation Report, que es pago, pero no todos tenemos la oportunidad de acceder a esa revista. Aquí podemos obtener el ranking, ya sea por países o por revistas científicas. Los cuartiles en los cuales son definidos son categorizados en función de los datos de Scopus, la revista y tanto los países. Entonces aquí tenemos, de forma general, estos pues son datos desactualizados del año pasado. Ya salieron las nuevas métricas, entonces sin distribuir por áreas, ni categorías, ni países, estas son las revistas con el mayor indicador en base a CIMARO. Si nosotros lo colocamos en base al índice H, cambiaría. En función del total de documentos, cambiaría. Pero pues en este caso nos podríamos enfocar en el índice H, que ya medimos, y en el indicador CIMARO. En este caso tiene en cuenta muchísimas variables, entre ellas el prestigio de la revista para poder obtener ese puntaje. Entonces es un puntaje muy complejo de calcular y pues en esta ocasión no lo vamos a mencionar, sino solamente las que ya hemos discutido. Si nosotros aquí elegimos medicina, para ver cuáles son las revistas, y cogemos neurología, aquí encontramos las revistas que para ese entonces eran top. The Lancet Neurology, esta neuropatológica, Alzheimer and Dementia, Brain. Entonces en este caso vemos el indicador que tiene color azul, uno refleja el primer cuartil, es decir, nosotros lo hacemos por percentil, están por encima del percentil 75. Aquí vemos el país quien la publica, el total de documentos citables, de los full papers, total de citas por documento, entre otras, que también es otro indicador que debemos tener. O sea, el total de citaciones, perdón, del total de documentos, cuántas citaciones en promedio recibe cada documento. Eso también es un indicador, un radio que nos permitiría ver cuál es el impacto que tienen las publicaciones de esa revista. Que en un periodo de 2 años, cada artículo que tenga promedio 50 a 100 citaciones, pues son investigaciones, son artículos que son de interés para los lectores y para los investigadores, claramente, que son los que publican y pues suman esas citas en sus artículos. Entonces, si seguimos bajando, encontramos ya aquellas que claramente en función de este indicador pues van bajando, y en la medida que el indicador va bajando, pues va bajando el cuartil. Pero esto no se correlaciona con el índice H. Podemos observar, Journal of Neurology Physical Therapy tiene un índice H de 47, mientras que Spine Journal pues tiene un índice H de 102. Por eso es necesario ver más de un indicador. Y eso pues depende de los factores que hemos mencionado. Entonces, si seguimos bajando, encontramos los de color naranja Q3 y finalmente los de color rojo Q4. Entonces, estos son los indicadores, perdón, esos son los cuartiles, pues es la clasificación que se utiliza, pero esto no es un imperativo para publicar. Y como ya vimos, pues no refleja realmente ni la calidad de la revista, o sea, con precisión, ni la calidad de la revista, ni la calidad de la publicación, pero claramente sabemos que para poder llegar al cuartil 1, pues se han publicado revistas de artículos de mejor calidad que han podido pasar un filtro mucho más complejo, teniendo en cuenta que esas revistas que alcanzan ese tipo de cuartil tienen un comité editorial muy fuerte, un panel de revisores muy sólido, es decir, no van a invitar a profesionales con el título de pregrado únicamente, sino que van a buscar también magíster, doctores, expertos en un área. Se supone que si usted publica un artículo en una revista de esas, porque ha pasado ese filtro y su artículo es de muy buena calidad, independientemente de la tipología que sea. Si usted manda una correspondencia, una carta libre, una revista Q1,
y el comité editorial determina que es de buena calidad, pues hay que sentirse orgulloso de eso. Porque una revista recibe en un año muchísimas correspondencias, muchísimas cartas y no todas son publicadas. Incluso estas revistas de forma exclusiva publican algunas correspondencias y si es alguna es suya, quiere decir de que saben que es de interés para los lectores. Aquí en el caso de cirugía, entonces, observamos este top que tenemos, que para ese entonces, pues, fíjense que el primero Journal of Hair and Lung Transplantation, un índice H30, Simago 3.9, pero Annals of Surgery 2.98, pues, más del doble de índice H. Y en este caso, pues, Annals of Surgery fue la revista más antigua del mundo, siempre había sido la revista en cirugía más antigua del mundo, pues, siempre ha publicado los artículos más top en cirugía y estaba de segundo. Pero eso no le quita realmente el impacto que ha tenido y que tiene sus publicaciones eventualmente. Incluso hay que tener en cuenta también los documentos citables, que ha publicado casi 1000, esto ha publicado menos de la mitad, pero claramente depende si en ese radio de tiempo fue de mucho interés el trasplante de pulmón y corazón y fueron citados porque no todas las disciplinas ni se publica con la misma frecuencia ni se citan con la misma frecuencia. Entonces los campos hay que tener en cuenta algunas diferencias. Uno de los ejemplos pues es el manifiesto de Leiden sobre indicadores de investigación que hay que tener en cuenta y uno de esos indicadores pues menciona que no todas las disciplinas se desarrollan de la misma forma. No es lo mismo publicar realmente o hacer investigación clínica que hacer investigación en ciencias básicas, investigación transnacional. Un estudio de corte transversal en clínica, usted lo puede hacer en 3 a 6 meses. Muchas investigaciones en ciencias básicas, que son, por ejemplo, resultados de tesis de doctorado, demoran 3 a 4 años. Entonces, en ese periodo de tiempo, un investigador clínico puede publicar muchísimos artículos, así como alguien que realice por lo menos bibliometría o meta-investigación, pero no es lo mismo investigación transnacional o investigación en ciencias básicas. Eso es necesario tenerlo en cuenta. Por eso, a todas las revistas las clasifican, pero hay consideraciones muy fuertes entre cuándo elegir una revista a la otra y qué valor darle a cada revista. En este caso, pues al inicio también vemos aquí el apartado de búsqueda. Si nosotros buscamos por lo menos surgery normal, aquí nos van a aparecer todas las revistas que están indexadas, hay 326. Y en este caso, pues nosotros podemos ir revisando una por una, si no queremos verlas de esta forma, sino particularmente con lo que es surgery, pero si podría buscar por lo menos, no sé, la revista sobre cirugía pediátrica, que no me toque buscar entre todas las de cirugía, cuál es cirugía pediátrica, sino cirugía pediátrica me hubieran aparecido que nada más hay por lo menos si hay 5 o 10, yo puedo abrir una. Como el ejemplo, yo aquí abrí el International Journal of Surgery. Aquí me dice, porque si yo voy a corroborar si una es fidedigna o no, pues busco inmediatamente su nombre aquí y me va a aparecer si es fidedigna, pues en este caso, bueno, perdón, si es fidedigna no. Si en este caso yo me voy a basar solamente en Simago, para buscar una revista que tenga datos de Scopus, y indexada pues en Scopus, entonces yo lo busco aquí. A lo que me refiero es que si efectivamente declara que está indexada en Scopus y yo la busco y no, hay que decir la indexación es o muy reciente, por si declara que en los últimos 5 años está en Scopus y nunca ha aparecido en Simago, entonces no es una revista fidedigna. Ya vamos a ver por qué, porque aquí se registra a lo largo de los años pues la categoría que ha recibido. Entonces aquí podemos observar el país, área y categoría, la categoría en la que se desempeña y es categorizada en función del percentil en el que se categorice en esa categoría, valga la redundancia, qué editorial la publica, en este caso es Sevier, el índice H que tiene, desde cuándo pues, está publicando, cuál es su ISSN, y aquí vemos entonces la evolución a lo largo del tiempo de la revista. En su momento, un inicio, 2004, pues fue Q4, pero en la actualidad ya en los últimos 10 años pasó de ser Q4 a Q2 y actualmente es Q1 y se ha mantenido como Q1. Esto a uno también le proporciona mucha confianza en cuanto al nivel que ha adquirido la revista y que lo más probable es que mantenga a lo largo del tiempo. Que era lo que mencionaba sobre una revista depredadora, es decir, la revista depredadora, o por lo menos lo que a uno le permite dar confianza, porque uno puede corroborar la validez de una revista, que yo puedo ver a lo largo del tiempo cómo ha evolucionado y qué categorías ha obtenido y cómo realmente la ha mantenido. Y eso también se ve con los indicadores que vamos a ver a continuación. Aquí nos aparecen algunas revistas similares que pues, podemos tener en cuenta. Entonces aquí también vemos el indicador Simago a lo largo del tiempo.
total de documentos publicados en cada año, total de citaciones por documento, aquí vemos, últimos 4 años, 3 años, 2 años, tasa de autocitaciones, total de citas. Todo esto permite a uno realmente identificar qué revista es buena, no es buena, es pertinente para mi artículo, entre otras cosas. Aquí podemos ver podemos observar una comparación marcada, por lo menos citaciones por documentos International Journal, alrededor de 6 en los últimos 4 años. Un indicador casi de 1,8, total de documentos que por lo menos para el año 2020 aproximadamente tenemos casi 800, total de citas casi 10.000, al compararlo con el New England, tenemos casi 150.000 citas para el año 2020 o aproximadamente en esta fecha, muchísimo, un indicador estimado casi de 27 citaciones por documento, 36, y lo ideal pues es que esto se pueda correlacionar con el impacto final pues que se le calcula a la revista. Entonces, publicar una revista de esta magnitud no es para nada sencillo. Conclusión, entonces es necesario conocer la indexación y categoría de revistas para seleccionar una genuina y pues, no una depredadora. Pero así, dependiendo del objetivo de cada quien, pues, qué es lo que se quiera conseguir. Claramente, para uno es una felicidad muy grande, una meta cumplida, pues lograr publicar en algún momento o estudiar una revista top, sea Q1, Q2, una revista que sea la revista oficial de una sociedad científica, donde uno sepa que por lo menos hay muchos profesionales de una sociedad americana que están suscritos y que inmediatamente sale un número publicado, pues te van a leer, van a ver tu nombre y eso genera cierta satisfacción, tanto personal como profesional. Y segundo, es necesario saber escoger una revista para elevar la probabilidad de que mi manuscrito sea publicado. Existen muchos artículos muy bien hechos, es decir, hablo tanto en calidad metodológica como de redacción científica, pero al ser enviadas revistas que no son del alcance de la publicación, del manuscrito, perdón, pues no va a ser aceptado. Entonces, también, no solamente dentro del proceso de investigación, no solamente está la parte de investigar, de conceptualizar y ejecutar el proyecto de investigación, la parte de comunicación y publicación científica es fundamental porque lo ideal, toda esa investigación llega a ser publicada. Y esto también tiene sus criterios, sus ítems que son necesarios conocer, pues para poder lograrlo y posteriormente lograr la difusión o participación en apropiación social del conocimiento. Nuevamente dejo entonces aquí estos 3 textos guías, pues yo no tengo nada que ver con los textos guías, pero son los que utilizo para poder realizar las intervenciones pues, de este tipo de charlas. Me guío mucho, fueron escritos por autores que tienen alta experiencia. Los autores de los capítulos también tienen mucha experiencia y dan ítems muy puntuales sobre la parte de medicina académica que dentro de las consideraciones, por lo menos de este primero principalmente, cómo practicar la medicina académica y publicación en países de desarrollo, pues se toca el tema tanto de revistas depredadoras como selección de revistas y las barreras que uno tiene tanto en idioma como en costo de publicación científica, porque por lo menos yo puedo en una revista Gold o híbrida, dependiendo de la relevancia del artículo, lo ideal es que sea de libre acceso para todo el mundo, pero eso no siempre sucede así. Afortunadamente, por lo menos durante la pandemia por COVID-19, una iniciativa, no recuerdo el nombre actualmente, pero permitió que todos los artículos relacionados a COVID-19, por lo menos los que eran de PubMed Central, tuvieran pues sí, repertoriados en PubMed Central, fueran de libre acceso. Y uno afortunadamente podía acceder a toda la evidencia de cualquier tipo de investigación, cualquier tipología, pues publicada sobre el tema. Entonces, agradezco su atención y espero que esta charla haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias.